Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Yale, Houghton Romance. Solo quería ser una buena vecina, no pensaba en nada romántico, ni siquiera se me pasó por la cabeza, pero si te incomoda me mantendré lejos de ella. Sisi todavía mantenía su rostro haciendo un puchero. Amo a mi esposa más que a nadie. Dicho eso, Claude se agachó y se colocó entre los pies de su esposa antes de quitarle esa prenda. Miró de reojo al gato. Al ver que estaba profundamente dormido en su cama, junto a la de ellas, Claude se quitó la última capa de ropa, revelando completamente su belleza. Aunque la hermosa mujer seguía enfurruñada, no podía negar la conexión física que sentían una a la otra. Cautivada ya por la dulzura de su pareja, Claude no pudo contenerse y exploró a su amada. Tras un breve encuentro con su novia, ambas fueron liberadas. ¿Sigue ese mal humor? La refinada mujer yacía allí y no respondía. Eso solo bastó para saber que su bella esposa seguía molesta. Claude se inclinó para besar a su amada mientras le daba cariño. Mientras la otra persona hacía sonidos. Pau está despierta, dijo. Claude susurró, cubriéndose rápidamente con la manta. Ella quería hacer una segunda ronda, pero el gato había arruinado el momento. Pau subió y se acurrucó en la mujer de alta sociedad y se quedó profundamente dormido justo enfrente de la mujer que estaba desesperada por darle cariño a su esposa. Varios días después, esa noche la adinerada familia había invitado a las recién casadas a cenar en un restaurante increíblemente lujoso. Aunque Claude no era tan pobre como muchos creían, nunca había estado en un lugar tan lujoso. Las experiencias más exclusivas de su vida las había vivido con su esposa. Claude parecía nerviosa porque no quería causar ninguna vergüenza, especialmente a la mujer sentada a su lado. Precisamente por eso nunca había querido a una mujer de alta sociedad como esposa y aún así se había enamorado perdidamente de una. Era una situación confusa para una chica tan sensata como ella. No parece que te lo estés pasando muy bien, susurró Sisi. Simplemente no quiero que te sientas avergonzada de mí. Si me avergonzara de ti, ¿por qué me habría casado? La pareja se miró fijamente antes de que Sisi demostrara su cariño dándole a su esposa un beso. Comprendía perfectamente los sentimientos de su pareja, por eso la vigilaba de cerca. Siempre que Clau parecía ansiosa, Sisi inmediatamente tomaba su mano. Cuando Sisi estuvo en el mundo de Clau, Clau la guió y apoyó hasta que se sintió como en casa. Ahora que su esposa había salido de su zona de confort, Sisi quería un espacio seguro también para ella. Cambió. ¿Qué tal si paramos en un puesto local de ensaladas picantes en el camino de regreso? Clau se echó a reír. No tienes que forzarte a terminar el plato. No a todo el mundo le gusta la comida francesa. De hecho, a mi hermana tampoco le gusta. Sisi susurró en el oído a su esposa. Clau miró a su cuñada al ver que la otra mujer parecía tan fuera de lugar como ella. Se giró para sonreírle. Necesito ir al baño, te llevaré allí. Aunque no necesitaba irse, Sisi no quería separarse de su esposa. Acabas de ir al baño, ya no soy una niña, puedo ir sola. Está bien, entonces ve rápido. Clau sintió y se fue. Cuando la nuera se levantó de la mesa, el padre, la madre y la hermana menor aprovecharon para preguntar a su familia cómo iba la vida de casadas. Aunque los tres habían visto lo dulce que eran los recién casadas, todavía querían escucharlo directamente de ella. Hay veces que nos enojamos unas a otras, pero no es nada serio. ¿Sigue siendo tan terca como antes?, preguntó su padre. Padre, sigo siendo yo misma, solo que una versión mejorada. Pero sigo siendo yo. No te preocupes, papá, si Chloe no pudiera con ella no se habría casado, dijo Sam. No seas tan consentida. Sé considerada con la persona con la cual vives ahora mismo. Tu esposa puede que no tenga paciencia, pero si un día mi nuera no la tiene, no puedes armar un berrinche y culpar a nadie más, advirtió la madre. La amo no la haría tan infeliz. Ya acordamos que si alguna vez hay un malentendido, ambos daremos un paso atrás. Pero solo yo daré un paso atrás, ella puede dar el resto. Todos negaron con la cabeza ante sus palabras. Es broma, no acabo de decir que la amo. Mientras la familia charlaba animadamente, todos en el elegante restaurante se giraron repentinamente hacia un ruido fuerte. Lo que vieron fue a la esposa de Sisi cayendo sobre un camarero, derramándose comida sobre ambos. No puedes mirar por dónde vas. ¿Nunca has estado en un restaurante elegante? El invitado, que estaba sentado cerca de donde había caído Clau, habló en tono de reproche. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Clau, y luego se giró para preguntarle al camarero sobre el cual había caído. ¿Te has hecho daño en alguna parte? No, señorita. ¿Te tropezaste y caíste?, preguntó Sisi, quien había corrido después de ver lo sucedido. Clau negó con la cabeza. Alguien me chocó. Fue tan fuerte que caí sobre el camarero. Sintiendo que algo andaba mal, Sisi pidió al restaurante que revisaran las imágenes de la cámara de seguridad. Toda la familia junto con Clau fue a la parte posterior del restaurante y se quedó allí un buen rato. Cuando volvieron a salir, Sisi estaba furiosa. Bien, chocaste con mi esposa a propósito, gritó Sisi.
Así que ella es tu esposa. La próxima vez dile que camina más rápido, se burló la otra mujer. Mi esposa camina perfectamente. ¿Y tú? ¿Tenías tanta prisa por ver a tu padre? Sí, se respondió bruscamente antes de arrojar un tazón de sopa de cebolla francesa directamente a la mujer que había embestido deliberadamente a su esposa. El caos se desató de inmediato. La otra mujer parecía dispuesta a tomar represalias, arremetiendo furiosa contra Sisi, pero su esposa intervino rápidamente para protegerla. Clau jaló a su esposa detrás de ella y rompió una botella de vino, sosteniendo el borde hacia arriba para advertir al otro lado que no se acercara. Antes de que la situación empeorara, el gerente del restaurante intervino y pidió a ambas partes que se marcharan. Pero en momentos diferentes, la familia de Sisi fue la primera en subirse al coche y marcharse. ¿Por qué lloras? Clau se llevó a su esposa a casa. Parecía profundamente preocupada. Esa gente no debería haberte tratado así. Nunca hiciste nada que lastimara a nadie. Si fuera yo lo entendería. A veces puedo ser brusca, pero tú no te lo merecías. Su esposa era una mujer sencilla y humilde. Incluso parecía nerviosa y tímida, como un cachorro perdido, cuando entraron por primera vez en ese elegante restaurante. ¿Por qué tuvo que pasar por algo así? Sí temía empezar a creer que no pertenecía a esos lugares, cuando en realidad cualquiera que pueda permitírselo tiene todo el derecho allí. No tienes por qué estar triste, nos protegimos mutuamente. Eso demuestra cuánto nos queremos. Piensa en lo que pasó como una prueba. Puede que no me guste la situación, pero me alegra mucho que seas mi esposa, dijo Clau suavemente mientras se acercaba y tomaba la mano de su amada. Solo quería protegerse, susurró Sisi entre lágrimas. Y lo hiciste. Esta mujer estaba cubierta de sopa de pies a cabeza. Y no solo me manché la camisa. ¿Fui demasiado mala? No lo creo, se lo merecía. Sisi dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. Mi esposa está de mi lado, estoy muy feliz. La refinada dama abrazó y tocó a su amada durante todo el camino de regreso. Las recién casadas no tardaron en llegar y una vez cerrada la puerta de su dormitorio, no hacía falta explicar lo que sucedió después. Unas semanas más tarde, Sisi tuvo que admitir que la hija del contratista tenía mucho talento para la construcción y el diseño de edificios. Sin embargo, su mayor defecto era su presuntuosa confianza en sí misma. Por ejemplo, Sisi le llevaba algo de comer y la mujer inmediatamente asumía que era una muestra de afecto, cuando en realidad Sisi simplemente recompensaba a los trabajadores. No coqueteaba con nadie, simplemente le sobraba dinero. Eres una persona muy considerada, dijo la hija del contratista. Sisi hizo todo lo posible para controlar su temperamento. Temía que enojarse, retrasar el proyecto, afectara la calidad. Cambiar de contratista a mitad de camino sería un desperdicio de talento y una gran molestia, por lo que decidió que era mejor simplemente soportar a la arrogante mujer en lugar de comenzar. ¿Vienes a la obra todos los días? ¿Hay alguna razón para ello? Sisi la vio claramente y respondió con calma. Ali me advirtió que tuviera cuidado con los contratistas tramposos, así que decidí supervisar el proyecto yo misma. Claro, no me refiero a nadie en particular, solo lo digo en general. No soy nada tramposa, de hecho soy muy sincera, dijo la joven. Sisi quería apagarla nuevamente, pero le preocupaba que esto pudiera afectar el progreso. Deberías volver a tu trabajo ahora, dijo Sisi. Solo estaba aquí para absorber energía positiva, me voy. Está bien. En sus casi 40 años de vida, Sisi nunca había conocido a alguien tan deliberante y egocéntrica. Qué lástima, si esa mujer no fuera tan engreída. Sisi estaba segura de que tendría muchos admiradores. Pero con esa personalidad era simplemente molesta. Mi esposa es increíble, aunque use camiseta de fertilizantes, le gana por mucho. Esta joven es muy engreída. Sisi pensó con orgullo. 2 horas después, ya casi su cumpleaños, ¿qué debería regalarle? Sisi murmuró alegremente para sí misma hasta que alguien interrumpió sus pensamientos. Te traje un poco de café. La refinada dama no quería tratar con ella en absoluto, pero la aceptó de todos modos, solo para terminar pronto con la esperanza de que por fin volviera al trabajo. Pero claro, la cosa no acababa ahí. Lea lo que está escrito en la taza, dijo la ingeniera con una sonrisa burlona. Si los ángeles no existen, entonces, ¿qué estoy viendo ahora mismo? Sisi quería desesperadamente responder, estás mirando a la esposa de otra persona. Eso es lo que pasa. Vuelve a trabajar, dijo Sisi con un tono más firme. Molesta y agotada, la elegante mujer decidió no quedarse más tiempo supervisando. Si te gusta el video, por favor denle me gusta, también comparten, no olviden suscribirse al canal. Y próximamente empezaremos el libro El aire de los 4 elementos. Cuídense muchísimo y no olviden dejar sus comentarios. Bye bye.